Bueno, ya, genial. Y me escuchan bien. Bueno, en mi caso, chicos, me tocó dar la charla o la clase de fisiología cardíaca. Muchos de los conceptos ya los vimos en la facultad, así que voy a dar generalidades de la célula, de los miocitos, características, potencial de acción. Dos de las reglas que más usamos, diríamos, en la fisiología cardíaca, que es la ley de Frank-Starling y la ley de Laplace, y hablar algo de ciclo cardíaco y el diagrama de Euler. Bueno, con respecto a la célula cardíaca, el músculo cardíaco sabemos que es un tejido excitable, es decir, que se contrae de manera rítmica por estímulos eléctricos que son descargados por células llamadas de marcapaso, ¿sí? El corazón particularmente está constituido por dos tipos de células cardíacas. El miocito típico, que es el que se contrae de forma similar al músculo esquelético, es el miocito que encontramos en las aurículas y en los ventrículos. Y después el miocito atípico, que se contrae solo débilmente y se encuentra en las fibras excitadoras y las que son conductoras especializadas. Con respecto a las propiedades de la célula miocárdica, particularmente el miocito tiene características electrofisiológicas que la diferencian del resto de la célula, particularmente de la célula del músculo esquelético. Las propiedades son la excitabilidad, que es lo que se denomina vatmotropismo, que es la capacidad de generar un potencial de acción ante un estímulo recibido. El automatismo, que es el cronotropismo, que es la capacidad que tiene una célula cardíaca de generar un potencial de acción por sí sola, es decir, que sin necesidad a veces que tenga un estímulo externo. Esta capacidad se debe a la despolarización lenta que ocurre en la fase 4 del potencial de acción, y lo encontramos en las células de marcapaso. Después la conducción, que es el dromotropismo, es la capacidad de transmitir el impulso a lo largo de las células y de célula en célula. Va a depender del potencial de acción, también depende de la despolarización en fase 0, y es más lenta en el nódulo sinusal y en el nodo AB. ¿Se acuerdan que la conducción cardíaca por las células especializadas se retrasaba, o sea, se desprendía del nódulo sinusal y después se iba retrasando, y el nodo AB era como un parate en el estímulo, ¿no? Por eso la conducción acá se dice que es más lenta. Y a su vez, esa pendiente depende del potencial en reposo, es decir, que cuando menos electronegativo es, menos pendiente. Después esto lo vamos a ver en el gráfico del potencial de acción. Y después otra particularidad que tiene el dromotropismo es que cuando las células cardíacas están dispuestas longitudinalmente, van a conducir mejor que las células que se encuentran transversalmente en el músculo cardíaco. Y eso es lo que se denomina anisotropía. La anisotropía sería la conducción por la fibra miocárdica. Después otra propiedad es la refractariedad. Esto significa que las células no están continuamente excitables y la refractariedad va a depender de la duración del potencial de acción. Vamos a encontrar que hay un periodo refractario absoluto, que es el que encontramos acá entre la fase 0 y el comienzo de la fase 3, donde la célula es completamente refractaria a desencadenar cualquier otro potencial de acción que le llegue, diríamos. Y después el potencial refractario relativo, que es el que le sigue a la fase final, diríamos, de la repolarización, se inicia al final del periodo refractario absoluto, y acá es posible generar un segundo potencial de acción, pero se va a requerir un mayor estímulo, porque acá la célula, fíjense que ya llegó casi a menos 90 milivolts, así que para generar un nuevo potencial de acción vamos a necesitar un estímulo mayor. Bueno, este es el dibujito que vimos en la secundaria, no, en la facultad del potencial de acción de la célula miocárdica, que consta de distintas fases, ¿no? Arrancamos con una célula que es muy negativa, aproximadamente a menos 90 milivolts, y ahí arranca la fase de despolarización, que es la fase 0.
La fase 0 va a comenzar con la membrana celular en reposo, ¿sí? Y comienza cuando se abren los canales de sodio, que son regulados por voltaje en la célula. Empieza a ingresar sodio a la célula cardíaca, el sodio es positivo, así que la célula se empieza a hacer menos negativa y se dispara el potencial de acción. Después llega al pico, que es la repolarización inicial o la fase 1, que si lo vemos en el electrocardiograma corresponde al QRS, donde disminuye la corriente interna de sodio, es decir, que ya deja de entrar sodio a la célula y comienza a salir potasio de la célula, ¿sí? Para comenzar a hacerse de nuevo más negativa. Después viene la parte de meseta, que es la fase 2, donde se produce una corriente interna de calcio por canales de calcio que son lentos, ¿sí? Y se equilibra la difusión con potasio de la célula. Acá es la parte donde, como les dije, que es esta parte lenta, diríamos, es producida por los canales lentos de potasio. ¿Vamos? Después la fase 3, que es, empieza de nuevo una corriente de potasio hacia afuera, que se vuelve mayor porque se abren canales que son sensibles de voltaje, y la entrada de calcio cesa. Y después la parte de la fase de potencial de membrana en reposo, donde se vuelve a estabilizar la célula, ambas cargas dentro y fuera de la célula están equilibradas, y ahora vuelve a estar muy negativa la célula, y hasta que no viene otro impulso no se genera el potencial de acción. Ese sería el potencial de acción de la célula miocárdica, ¿no? Pero difiere el potencial de acción de las células del nodo sinusal y del nodo AB, que son distintas, ¿sí? Tanto el nódulo sinusal como la AB son capaces de generar sus propios potenciales de acción, porque poseen un potencial de reposo de menos 55, lo que significa que es menor al del músculo cardíaco, que era de casi menos 100, menos 90 aproximadamente. Y existen canales de sodio que siempre se encuentran abiertos, entonces permiten todo el tiempo que el voltaje interior de la célula aumente progresivamente hasta que llega a los menos 40 grados, donde llega al umbral y se inicia la despolarización de la célula. En contraste con el músculo cardíaco, no existen ciertos fenómenos del potencial de acción. Fíjense que el diagrama, diríamos, es distinto, porque solo va a haber una fase 0, una fase 3 y una fase 4, que van a corresponder a la despolarización, a la repolarización y a la hiperpolarización. No va a tener, por ejemplo, fase de meseta, como tenía el otro, porque no tiene canales lentos de calcio. De manera simplificada, se podría decir que las células automáticas poseen un mecanismo por el cual van haciéndose progresivamente menos electronegativas hasta que van a alcanzar un umbral, se dispara un nuevo potencial de acción. Esto se denomina despolarización diastólica espontánea. Bueno, las variaciones del automatismo, la actividad intrínseca de las células del marcapaso del corazón es la despolarización espontánea, continuamente un ritmo regular, ¿sí? Eso es lo que va a generar el latido del corazón. Y las variaciones van a estar reguladas por el sistema nervioso autónomo, sobre todo actúan a nivel del nodo neurosinusal. En condiciones de reposo va a dominar el sistema parasimpático a través del nervio vago, o sea, generando lo que se denomina el tono vagal. El ritmo del nódulo sinusal se va a reducir manteniéndose aproximadamente a 70 latidos por minuto. Esto se denomina cronotropía negativa. En cambio, cuando el sistema nervioso aumenta el ritmo cardíaco, disminuye el tono vagal y aumenta la acción del sistema parasimpático en el nódulo sinusal, y esto se denomina cronotropía positiva. Bueno, después existe otra cosa importante también a tener en cuenta con respecto a la fisiología del músculo cardíaco, que es el acoplamiento excitación-contracción. Esto es algo muy sencillo, como lo voy a explicar, pero es el mecanismo por el cual el potencial de acción hace que las células del músculo cardíaco contraigan las miofibrillas, ¿sí? El músculo, como sabemos, se divide en fascículos, y estos en fibras que van a estar rodeadas de membranas plasmáticas con miofibrillas que van a contener filamentos contráctiles. Esta es la actina y la miosina. Los filamentos gruesos son las miosinas y los filamentos finitos son las actinas.
y el sarcómero va a ser la unidad contráctil del músculo. Se produce un acortamiento celular cuando ambas proteínas, tanto la actina como la miosina, interactúan entre sí y se deslizan una sobre la otra. Esta interacción, o sea, se va a evitar, es decir, que no van a estar continuamente contraídas por proteínas reguladoras que son la troponina y la tropomiosina. Entonces, el deslizamiento de la actina sobre la miosina va a determinar una tensión que se va a transmitir a los elementos elásticos del sarcómero, que va a transformarse en acortamiento de la fibra. Por lo tanto, el acortamiento del sarcómero se traduce en acortamiento de la fibra muscular. Bueno, eso es una generalidad de lo que es el músculo cardíaco y las células, algunas propiedades de las células cardíacas. Después en fisiología podemos hablar también de determinantes de la función miocárdica, ¿sí? Acá tenemos a la precarga, a la contractilidad y a la poscarga, que van a determinar el volumen de eyección y el volumen minuto cardíaco, también influenciado por la frecuencia cardíaca. La precarga es lo que vamos a denominar la tensión ventricular que se encuentra presente antes de que comience la contracción, ¿sí? Al final de la diástole. La precarga va a reflejar la presión venosa que se encuentra en la aurícula izquierda, que se va a transmitir al ventrículo izquierdo en la diástole. Esto es lo que se denomina presión telediastólica. Cuando aumenta la precarga, el ventrículo izquierdo se va a distender aún más durante la diástole y el volumen sistólico va a aumentar. Esto es de acuerdo con la ley de Franz-Starling. Es decir, esta ley va a establecer que el corazón posee una capacidad intrínseca de adaptarse a los volúmenes de flujo sanguíneo. Entonces, cuanto mayor sea el llenado de sangre del ventrículo durante la diástole, mayor va a ser el volumen de sangre expulsado durante la sístole y mayor va a ser la fuerza de contracción. Es decir, de manera simplificada, que cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor es el bombeo cardíaco. En este gráfico se explica en las dos variables el volumen al final de la diástole ventricular en mililitros y el volumen sistólico. Es decir, que cuando aumenta el volumen en mililitros ventricular, aumenta el volumen sistólico. Es decir, que la contractilidad va a estar aumentada, va a estar causada por estimulación simpática en este caso, aumentando la fuerza de contracción. Y la poscarga es la presión que la contracción del ventrículo debe sobrepasar para que se abran las válvulas aórtica o pulmonar y la sangre sea impulsada, ¿sí? Es la presión con la que se encuentra el ventrículo izquierdo o la presión que tiene que vencer para que se abran las válvulas, en el caso del VI, la válvula aórtica, eso es lo que se denomina poscarga, ¿sí? Y en esta parte incluimos a la ley de Laplace, ¿sí? que significa que cuanto mayor sea el tamaño del ventrículo izquierdo y mayor sea su radio, mayor será la tensión parietal que tenga el VI en este caso. Cuanto mayor presión se va a desarrollar en el ventrículo, mayor va a ser la tensión de la pared. Y esa es la fórmula de cálculo de la ley. Bueno, la contractilidad, que es el inotropismo, es la capacidad intrínseca que tiene el corazón para bombear sin cambio en la precarga o en la poscarga. Se relaciona con la velocidad de acortamiento del músculo y depende del calcio intracelular y puede modificarse por influencias nerviosas, humorales o también farmacológicas. Y como dije antes, en condiciones normales la actividad del sistema nervioso simpático es el que tiene el efecto más importante sobre la contractilidad cardíaca. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre el ciclo cardíaco. Es un tema, no es complejo, pero es lo que nos ayuda a entender lo que ocurre, diríamos, en cada latido del corazón, qué fenómenos eléctricos, qué fenómenos mecánicos, sonoros y de presión
y cómo se relacionan, diríamos, con el flujo de sangre a través de las cavidades del corazón, cómo se relaciona también la contracción y relajación de las aurículas y los ventrículos, y a su vez cómo todo esto está relacionado con los ruidos cardíacos, es decir, con el cierre y la apertura de las válvulas. Bueno, como sabemos, el ciclo cardíaco consta de dos fases principales, que es la diástole y la sístole. A su vez, el ciclo cardíaco lo dividimos en tres fases. Acá vamos a referirnos particularmente al corazón izquierdo, ¿sí? A la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. La primera fase se va a llamar, o nos vamos a referir a la relajación del ventrículo izquierdo. La segunda, al llenado del ventrículo izquierdo. Y la tercera, a la contracción del ventrículo izquierdo. Este es el diagrama del ciclo cardíaco. Si nos ponemos acá, como dije recién, en la relajación del ventrículo izquierdo, al principio tenemos una relajación isovolumétrica, después un llenado del ventrículo izquierdo, una sístole auricular para terminar de llenar el VI, y después una contracción del ventrículo izquierdo y una eyección de la sangre. La relajación del ventrículo izquierdo es la diástole ventricular. Y principalmente, o al principio, lo que sucede es una relajación isovolumétrica. Es decir, que el volumen con el cual se encuentra el ventrículo izquierdo en este momento no va a cambiar. Durante esta fase de relajación ventricular izquierda, la válvula aórtica va a estar cerrada. Es decir, que no va a salir sangre del ventrículo izquierdo. La sangre va a fluir desde las aurículas. La aurícula izquierda se va a ir llenando y la válvula mitral va a estar cerrada, ¿sí? Y el volumen del VI no va a cambiar. Por eso se denomina isovolumétrica, es decir, que la válvula aórtica está cerrada, la válvula AB está cerrada y el VI se va a empezar a relajar. En el electrocardiograma lo podemos poner a esta parte, digamos, de la fase del ciclo, donde finaliza la onda T, es decir, donde finaliza la repolarización del ventrículo izquierdo. Cuando la presión del ventrículo izquierdo cae por debajo de la aurícula izquierda, es decir, que cuando la presión del VI es menor al de la aurícula izquierda, ahí recién se va a abrir la válvula mitral y se va a iniciar la fase de llenado del ciclo. La fase de llenado del VI va a constar principalmente de tres partes. Un llenado rápido, es decir, que cuando la presión del VI es menor a la del auricular, va a fluir la sangre hacia el VI, pero por diferencia de presión, ¿sí? Entonces, en esta parte va a fluir un 70 al 80% del volumen. Después un llenado lento, que es un llenado pasivo, que se denomina diástasis. Y después, esta que es muy importante, que es la patada auricular o la sístole auricular, que es la contracción de la aurícula, que es un fenómeno activo, ¿sí? Donde se termina de llenar el 20% restante del volumen ventricular. Y esto corresponde a la onda P, ¿sí? Y si lo llevamos o lo relacionamos con alguna patología, sabemos que tanto por ejemplo, en la fibrilación auricular, el paciente va a perder esta patada auricular y esta fase de llenado va a estar ausente, ¿sí? Al final de esta fase, la presión del ventrículo izquierdo va a ser mayor a la de la aurícula, porque va a tener mucho más volumen, y se va a cerrar la válvula B. Y ahí es donde se produce el primer ruido cardíaco, ¿sí? Cuando se cierra la válvula mitral y la válvula tricuspidia, se genera el primer ruido cardíaco. Después, una vez que se cerró la válvula B, comienza la fase de contracción ventricular izquierda, ¿sí? Primero, empieza una contracción isovolumétrica. Como decíamos antes, no hay cambios en el volumen del ventrículo izquierdo. Sí hay aumento de la presión del VI. Durante esta fase no se expulsa sangre de los ventrículos, ¿sí? Empieza a aumentar la presión, no hay cambios en el volumen y no hay expulsión de sangre. El volumen, como dice ahí, no cambia, va a ser de aproximadamente 120 mililitros,
y la presión del ventrículo izquierdo se va a elevar hasta que alcanza la de la aorta, ¿sí? Una vez que alcanza la de la aorta, se abre la válvula aórtica. Y si lo correlacionamos con el electro, va a coincidir con el QRS, que es la contracción ventricular. Después comienza otra fase, que es la eyección ventricular, ¿sí? Que también va a tener dos periodos separados. Primero va a ser una eyección rápida. Como dije, cuando la presión del ventrículo izquierdo supere la de la aorta, va a abrir la válvula aórtica y va a seguir la fase de eyección. Como el ventrículo no se va a vaciar por completo y va a mantener un volumen telesistólico de alrededor del 40-50%. Y después corresponde una fase de eyección lenta, donde el cambio del volumen del VI va a ser más lento, la presión del mismo va a ir disminuyendo hasta que sea menor a la aórtica, se va a cerrar la válvula aórtica y se va a generar el segundo ruido cardíaco, ¿sí? Segundo ruido cuando se cierra la pulmonar y la aórtica. Este es un diagrama que relaciona en tiempo el volumen ventricular en mililitros y la presión ventricular en milímetros de mercurio, ¿sí? Lo divide en dos partes, como sabemos, en la sístole y la diástole. La línea roja es la presión del VI y la línea gris de acá abajo va a ser el volumen ventricular en mililitros. La sístole, que va a corresponder a esta primera parte, y la diástole. La columna B, que es la columna A, que es la verde, va a corresponder al llenado ventricular, ¿sí? La primera parte, la presión del VI va a ser estable, acuérdense que era un llenado pasivo, ¿sí? Por diferencia de presión, y el volumen ventricular sí va a estar aumentado. Después la columna B es la contracción isovolumétrica. ¿Se acuerdan que el volumen no va a aumentar del VI, pero sí va a aumentar la presión dentro del ventrículo izquierdo, hasta que llega al punto 2, donde comienza la fase de eyección ventricular. El punto 2 correspondería a la apertura de la válvula aórtica, ¿sí? Comienza la fase de eyección ventricular en la sístole. Fíjense que si lo correlacionamos acá abajo, el volumen latido va a ir cayendo, hasta que se cierra la válvula aórtica y comienza la fase de relajación nuevamente del VI. Cae mucho la presión hasta que llega a cerrar la válvula y comienza la fase de diástole o la fase de relajación del VI, donde lo mismo, no hay cambios en el volumen del ventrículo izquierdo. Y este finalmente es el diagrama de Weger, es el que les comentaba hoy. Es un diagrama donde se correlacionan los fenómenos fisiológicos que ocurren durante todo el ciclo cardíaco. Acá podemos ver la línea roja es la presión aórtica, la línea anaranjada es la presión auricular, la azul es la presión ventricular y abajo son los volúmenes. El volumen del ventrículo, en verde está el electrocardiograma y en gris vamos a encontrar el fonocardiograma, donde correlacionamos el segundo ruido cardíaco, en el caso de que hubiese tercer ruido cardíaco, y así sucesivamente. Lo mismo que comentaba hoy. En esta fase, que es la contracción isovolumétrica del VI, ¿sí? La válvula mitral va a estar cerrada, ¿sí? Como ¿se ve la fechita que yo pongo acá? Sí. Perfecto. Sí, vale. La válvula mitral va a estar cerrada y comienza la fase de contracción, como decía antes. Va a aumentar exponencialmente la presión dentro del ventrículo izquierdo. Si lo correlacionamos con la línea de volumen, fíjese que es isovolumétrica porque no hay cambios. Aumenta la presión hasta que supera la válvula aórtica, abre la válvula aórtica y comienza el periodo de eyección, ¿sí?
Primero una eyección rápida y después una eyección lenta, como comentábamos al principio. Y fíjense que acá sí hay disminución del volumen del BI. Una vez que se completa la eyección del ventrículo izquierdo, se cierra la válvula y comienza el periodo de relajación isovolumétrica. Lo mismo, el BI se empieza a relajar, no hay cambios en el volumen. Fíjese que acá está el QRS, como conté antes, en la contracción, el primer ruido, que es el de la válvula aórtica, después, bueno, el periodo de eyección, el segundo ruido, que es la válvula mitral, ¿sí? Perdón, lo dije al revés. Acá es el primer ruido, que es la válvula mitral, abre la válvula, cierra la válvula aórtica, el segundo ruido, y comienza el periodo de relajación, baja la presión del BI, el volumen sigue igual, y empieza la fase de llenado o la diástole, ¿sí? La presión del ventrículo izquierdo va a estar igual, va a ir aumentando sí el volumen, hasta que llega a completar de nuevo y empieza de nuevo el mismo ciclo, ¿sí? Este diagrama está muy bueno si lo entendemos, si lo estudiamos y lo miramos, porque realmente nos cierran un montón de cosas de lo que sucede a nivel del corazón, cómo podemos relacionarlo con la aparición de los ruidos cardíacos en la auscultación, ¿sí? Y cómo ciertas alteraciones o ciertas enfermedades nos van a dar algunas variaciones acá en la fisiología normal, ¿sí? Así que bueno, chicos, no sé, es complejo, pero bueno, espero que lo hayan entendido y si no, lo volvemos a revisar después de nuevo todos juntos. Bárbaro, Valen. Gracias. Espera que no la encuentro. Sí, lo que pasa es que vos en realidad en la PVC vas a medir la presión a nivel en la vena cava, sí, va a ser el de la aurícula izquierda. Lo que pasa es que esto es todo de la aurícula derecha, esto es todo a nivel izquierdo. Sí. Vos decís por la similitud de la onda. Claro, no. Esto es a nivel izquierdo. Y es más, todo lo que yo comenté recién, más allá de que a nivel derecho es similar, está todo desarrollado a nivel de corazón izquierdo, ¿no? Porque fíjate que acá habla de la eyección cardíaca, ¿sí? A nivel de la válvula aórtica. No, en ningún lado hablamos del BD, por ejemplo. No sé si les queda. Bárbaro, Valen, por mí. Bueno, chicos, Bueno, espero que haya sido, se lleven algo de la clase y cualquier cosa lo volvemos a repasar. después si querés pasar el Power al mail. Bueno, dale. Genial. Bueno, chicos, gracias a ustedes por conectarse. Bárbaro.